cómo afirmó Jesús la inerrancia de las Escrituras en sus enseñanzas. De qué manera Jesús afirmó, sostuvo que las Escrituras, las Sagradas Escrituras, no contienen error alguno en ellas. ¿Acaso Jesús ignoró la importancia de las Escrituras y no dedicó tiempo él a enseñar que la palabra de Dios es sin error? ¿O podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios que él dedicó el tiempo afirmando de que las Escrituras no tienen error? Podemos decir nosotros que Jesús nada más citaba del Antiguo Testamento ocasionalmente, de vez en cuando, pocas veces, o Jesús lo hacía constantemente, regularmente, para de esa manera demostrar que la palabra de Dios es inerrante. El título de la lección de esta noche es La inerrancia y las enseñanzas de Jesús. La inerrancia y las enseñanzas de Jesús. Ese es el título de la lección de hoy. Y le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a hacer lectura en la palabra de Dios en los versículos 17 y 18. Mateo 5, versos 17 y 18. Esta porción de la palabra de Dios es una de muchas que nos encontramos en los evangelios, de cómo es que Jesús enseñó que la Biblia es inerrante, que la Biblia no contiene errores. Mateo 5, 17, 18. Leo de la palabra de Dios. Sígame por favor en su Biblia en la lectura. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir su propósito. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Jesús advierte a sus oyentes. ¿Qué hace Jesús? Él advierte, él da una advertencia. Y esta advertencia que Jesús le da a sus oyentes tiene validez para todos y cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes, en el día de hoy. Jesús advierte a sus oyentes que deben de ser muy cuidadosos, deben de ser muy cautelosos al interpretar las Escrituras. ¿Cómo debemos de ser al interpretar las Escrituras? Cuidadosos. ¿Cómo debemos de ser? Cuidadosos. Ser cuidadosos al interpretar la palabra de Dios evita malos entendidos. Jesús, mis amados hermanos, sostiene que una buena interpretación de la palabra de Dios lo llevaría a entender que la razón de su venida no es para violentar o quebrantar la perfecta palabra de Dios, sino más bien para cumplirla. Es la perfecta e inerrante palabra de Dios la que nos muestra a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Cumpliendo ellas,
de esa manera su propósito perfecto. El propósito de las Sagradas Escrituras, desde su comienzo hasta su final, con esto quiero decir desde Génesis hasta Apocalipsis, es llevar al hombre pecador a que conozca a Cristo como el Redentor. Jesucristo, mis amados hermanos, enseña que las Sagradas Escrituras son inerrantes. ¿Qué enseña Jesús? Que las Sagradas Escrituras son inerrantes. No hay error en ellas. Primero, por el cumplimiento de la ley. Por el cumplimiento de la ley. Es así como Él nos enseña que la palabra de Dios es inerrante. Jesús afirmó la inerrancia y la autoridad de la ley y los profetas. Jesús respetó y cumplió la Escritura en su totalidad. Jesús, mis amados hermanos, cumple las Escrituras. ¿Qué hace Jesús? Él cumple las Escrituras mostrándonos un camino perfecto aquí en la tierra. El camino de la fe en Él para la salvación. Sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir el ejemplo de Jesús y vivamos conforme a la palabra de Dios. Para ello necesitamos confiar en la provisión de Dios para nuestra salvación a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para ello necesitamos dar importancia a la lectura de las Escrituras. Ellas deben de ocupar un lugar primario en nuestra vida. También es necesario que para que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios, nos hagamos el compromiso de obedecer las Escrituras. Como lo hizo Jesús. Jesús no solamente obedeció las Escrituras, sino que también compartió de ellas. Entonces, de la misma manera como Él lo hizo, hablemos sin temor de las Escrituras con las personas a nuestro alrededor. Segundo, Jesucristo enseña que las Sagradas Escrituras son inerrantes al citar las Sagradas Escrituras. Jesucristo enseña que las Escrituras son inerrantes al citar las Sagradas Escrituras. Jesús usó las Escrituras para enseñar y refutar errores. ¿Para qué usó Jesús las Escrituras? Para enseñar y refutar errores. Esto quiere decir para corregir errores. La Biblia es nuestra herramienta para la enseñanza y corrección. ¿Para qué nos sirven las Sagradas Escrituras? Para enseñar y corregir. Las Sagradas Escrituras son el manual, o sea, el libro al que debemos de recurrir para nuestra propia edificación, la edificación de nuestros hijos, la edificación de nuestros hermanos en el cuerpo local y aún para la edificación de los que aún no creen en Jesucristo. Usemos la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Usar la Biblia. Tenemos que hacer uso de la palabra de Dios, de la inerrante palabra de Dios, como nuestra guía en la enseñanza y en la defensa de la fe. Jesucristo enseña que las Sagradas Escrituras
son inerrantes, tercero, por la autoridad de las Escrituras. Por la autoridad de las Escrituras. Jesús enseñó que la palabra de Dios es eterna e inerrante. La autoridad de la Biblia es inmutante y eterna. La Biblia tiene, dígale al que está al lado suyo, la Biblia tiene autoridad sobre nuestra vida en una variedad de temas, como son primero nuestras creencias. Ella, la palabra de Dios, nos dicta lo que debemos de creer y en lo que no debemos de creer. Segundo, la Biblia tiene autoridad sobre nuestra vida en nuestra conducta. Ella nos revela la voluntad de Dios para nuestra vida. Nos dice cómo es que debemos de vivir aquí en la tierra. Nos dice que debemos de respetar las autoridades civiles, que debemos de cuidar de nuestra vida familiar, los esposos de las esposas y las esposas de los esposos, y como padres de nuestros hijos. Es la palabra de Dios la que nos da las pautas de cómo los creyentes en Cristo viven una vida de iglesia. La palabra de Dios nos dice cómo es que debemos de vivir en santidad para honrar a Dios. Confiemos en la autoridad eterna de la Biblia en todas las circunstancias. ¿Cuándo debemos de confiar en la autoridad de la Biblia? En todas las circunstancias. Jesús, mis queridos amigos, quien afirmó la inerrancia de las Escrituras, murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados. Murió para darnos perdón de nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Mis queridos amigos, para que el perdón de Dios sea efectivo en la vida de todo ser humano, es necesario que éste se arrepienta de sus pecados. Hoy quiero hacerte un llamado. Si no te has arrepentido de tus pecados, hazlo hoy. Vuélvete a Dios a través de la fe en Jesús. Confía en Él, en Cristo, como el único camino verdadero para la salvación de tu alma. A los creyentes, cada uno de nosotros, les hago un llamado al compromiso. Comprometámonos a seguir las enseñanzas de Jesús y a vivir conforme a la inerrancia de la Biblia. Imitemos a Jesús. ¿Cuál debe de ser nuestro compromiso? Imitar a Jesús. Imitemos a Jesús en nuestro respeto y obediencia a la palabra de Dios, usándola como guía en nuestra vida diaria. Quiero invitarles a que cierren sus ojos y nos unamos a este tiempo de oración.